¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Hoy presentamos La Leyenda Revive. Juegos de gladiadores, batallas navales, luchas con animales. El anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo, quizás por la colosal estatua de Nerón que se alzaba en las cercanías, constituía parte del entretenimiento público de la antigua Roma. La famosa expresión latina pan y circo resumía todo lo que los gobernantes de la urbe requerían para manejar a la plebe y mantenerla entretenida. Hasta 50.000 espectadores podían participar de las sangrientas diversiones con las que los emperadores cortejaban al pueblo. Son muchos los mitos en torno a la lucha de los gladiadores. Por ejemplo, el gesto del pulgar hacia abajo que determinaba la muerte de un vencido, o la fórmula con que los prisioneros condenados a luchar saludaban al emperador Claudio. A veces, la construcción del Coliseo empezó bajo el emperador Vespasiano, en torno al año 71 después de Cristo, en un espacio que había quedado liberado tras el incendio de un anfiteatro anterior levantado casi 100 años atrás. La inauguración, cuyos festejos se prolongaron durante 100 días, se produjo en el año 80 y bajo el reinado de su hijo Tito. Finalmente, el emperador Domiciano culminó las obras en el 82, añadiendo un último piso. De estructura inferior radial, estaba organizado en 5 niveles, en los cuales se agrupaba la muchedumbre, con áreas delimitadas según la clase social. Cuanto más cerca de la arena se hallaba, mayor era el rango al que pertenecía. ¿Cómo se construyó el Coliseo romano? En esta obra intervinieron más de 60.000 esclavos judíos y en la construcción se emplearon lo que fue piedra y hormigón. En el reinado de Domiciano, él hizo unas modificaciones al Coliseo agregándole túneles subterráneos donde tenía esclavos y animales, como también construyó una galería en la parte superior de este Coliseo para dotarlo de asientos adicionales. En sus materiales de construcción se utilizaron lo que fue travertino. Esto era una piedra caliza que se extraía de Tivoli, a unos 30 kilómetros de Roma. Esta piedra fue utilizada para la construcción de sus pilares, su planta baja y su pared externa. Se utilizó mármol. Esto fue utilizado para los asientos, estatuas y ornamentos, como también para la fuente de agua potable y la cubierta de las paredes exteriores. Estas fueron construidas de plomo y terracota para el sistema de alcantarillado. Se sabe también que los romanos utilizaron una técnica de construcción, como lo que fue las piezas estandarizadas. En su construcción se utilizaron como fue las escaleras y asientos, que esas fueron construidas fuera de la instalación del Coliseo. Esas piezas se hicieron en talleres y fueron llevadas desde estos talleres hasta el anfiteatro para sus instalaciones con equipos de su época. Curiosidades que quizás no se conocían acerca de la sexta maravilla del mundo. En primer lugar, tenemos el curioso origen de su nombre. El Coliseo se conocía como Anfiteatro Flavio en honor a la dinastía de emperadores que lo mandó construir. Asimismo, tenemos el anfiteatro que se convirtió en un barrio de la ciudad. Poco a poco sus túneles, huecos y galerías fueron ocupados por los habitantes de Roma. Dentro del monumento se da una vida cotidiana donde las personas cocinaban, comían, dormían y cuidaban de sus animales. El Coliseo era como un barrio. En tercer lugar encontramos la desaparecida fortaleza dentro del Coliseo. Una de las grandes familias romanas hacen construir allí una fortaleza porque es una posición estratégica que controla la calle que une el centro de la ciudad con el Laterano, San Giovanni Laterano, que era la residencia pontificia. Casi 1000 años después de esa fortaleza no quedan restos visibles. Otra curiosidad acerca de la sexta maravilla del mundo, se convirtió también en un basurero y cantera, cuando el Coliseo fue un lugar marginal. De igual manera, el Coliseo era un lugar donde se mataba a los mártires cristianos. ¿Y entonces cómo se convirtió en símbolo de Roma? Tras la unificación de Italia, después de 1870, se instaura el Reino de Italia y termina el dominio de los papas sobre Roma. En ese momento, la memoria cristiana del Coliseo se abandona y se empieza a convertir en un símbolo de la romanidad. La condición de ícono se consolida a lo largo del siglo XX, cuando el Coliseo entra en la cultura popular a través del cine. Datos constructivos aportados por Marco Vitruvio sobre el Coliseo romano. De sus grandes dimensiones, cabe precisar
casi 50 metros de altura del anillo exterior, 188 metros del largo del eje mayor de la elipse y 156 metros del largo del eje menor. En la construcción se emplearon más de 100.000 metros cúbicos de mármol travertino y 300 toneladas de hierro para las grapas que conectaban los bloques entre sí. Su estructura. El Coliseo romano fue quizás la obra más grandiosa de la arquitectura romana, y en él se utilizaron las más variadas técnicas de construcción. Las pilastras y los arcos son el travertino colocado sin argamasa. En las partes inferiores y en los sótanos se empleó la toba del mismo modo. Muchos de estos sillares iban sujetos con grapas metálicas. Las bóvedas que sostienen la cavea se hicieron vertiendo argamasa de cemento directamente sobre cimbras de madera, una innovación que aligeraba la fábrica. El hecho de que el edificio se ubicase sobre una laguna obligó a excavar hasta 14 metros de limos inservibles y realizar una cimentación de casi 13 metros de opus, hiladas de argamasa de cal y piedras alternadas. Grazie a tutti per guardarci e apprezzare questo video che vi vuole portare a conoscere la sesta meraviglia del mondo, il Colosseo romano. Arrivederci!